Uno de los aspectos que más ha necesitado nuestra atención durante el trabajo virtual, propio del confinamiento de pandemia, fue la evaluación de nuestros cursos de matemáticas del nivel superior. ¿Cómo evaluar a distancia a nuestros estudiantes de ingeniería en estas asignaturas? ¿De qué plataforma servirnos y cuál conviene sea el trabajo de diseño de los instrumentos para que estos sean representativos de su aprendizaje? Si bien uno de los problemas centrales de la evaluación es este último, la necesidad de implementarla de manera virtual, requiere de un estudio adicional. En esta plática mostramos un reporte de lo que el autor ha hecho para atender el problema de la evaluación virtual, al tiempo que compartimos algunas ideas que podrían ser útiles en varios contextos y quizás también en otros niveles educativos. Y es que cuando hablamos de los cursos de matemáticas estamos pensando en cursos como cálculo integral, cálculo diferencial, variable compleja, ecuaciones diferenciales, los cálculos vectoriales, etcétera. Materias todas estas en las que desde luego podemos usar una gran cantidad de recursos, los recursos que tengamos a la mano, como por ejemplo las notas, los archivos PDF, el uso de algunas aplicaciones, por ejemplo, como lo pueden ser los graficadores o los programas de cálculo simbólico que han sido bastante útiles y bastante más usados en los últimos tiempos. Pues cómo evitar, cómo restringir su uso a los estudiantes en un examen, en una evaluación, si nosotros mismos estamos echando manos de ellos cuando damos nuestras sesiones de clase. Es decir, si nosotros mismos estamos haciendo uso de algunas calculadoras, de algunas aplicaciones durante nuestra sesión de clase, ¿por qué privar a los estudiantes durante la evaluación para que ellos también las empleen e inclusive evaluar su uso? Y es que estamos muy acostumbrados a que cuando hacemos alguna evaluación en papel, pensemos en los periodos presenciales, nosotros evitamos que los estudiantes utilicen a veces alguna calculadora si lo que queremos evaluar es algo que consideramos se puede viciar si utilizamos la calculadora. Pues ¿por qué no diseñar la evaluación en el periodo virtual en donde definitivamente no vamos a poder observar a nuestros estudiantes y su manera de trabajar? ¿Por qué no considerar que en la evaluación las cosas deben hacerse de manera libre? ¿Cómo entendemos la evaluación de los aprendizajes? En general, nos gusta evaluar a los profesores para dar respuesta a la pregunta ¿en qué o cuánto has aprendido?, dirigida a todos nuestros estudiantes. Y desde luego nos valemos de instrumentos varios que nos permitan medir o cuantificar el grado de apropiación de los conceptos y técnicas que se revisaron en las sesiones de clase, ya sea que estemos usando alguna técnica expositiva como lo sería una clase tradicional, o bien sistemas como los del el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, etcétera. Es importante diseñar nuestros instrumentos para que en realidad nos permitan medir el grado de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y desde luego, los instrumentos no solamente sabemos pueden ser los exámenes, sino también proyectos, exposiciones, el uso de algunas rúbricas para algunas evidencias que nos entreguen, portafolios de evidencias, quizás algunos formularios, pensando en todas las aplicaciones o los instrumentos de los que nos valemos cuando estamos trabajando a distancia. Es muy importante en este sentido que haya una concordancia entre lo que se revisa en clase, el libro de texto, las tareas y lo que se evalúa, que haya una especie de consistencia entre todo ello para que los instrumentos que nosotros diseñemos o las evaluaciones que vayamos aplicando en realidad sean representativas del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y es que si bien podemos seguir utilizando el examen como una evaluación, por ejemplo la que estamos viendo a continuación, es un examen de matemáticas discretas, es un examen aplicado en línea, es una especie de tarea que se les entrega a los estudiantes y en la que se les pide que realicen ciertas actividades que desde luego se revisaron en clase,
y con la que podrán usar la calculadora. No habrá ningún problema con que la estén empleando. Pero lo que estamos evaluando en este caso, por ejemplo, es en algunos procedimientos, que conozcan algunos procedimientos. Esta es una materia, matemáticas discretas, y pedimos convertir algunos números de una base a la otra. Y pues bueno, lo que evaluamos no es simplemente las operaciones, sino también inclusive el uso de la calculadora, que le tienen permitido realizarlo. Es un examen que no pedimos eh, que tengan la cámara encendida, o inclusive que tratemos de emular eh, lo que se la situación que uno enfrenta cuando estamos aplicando un examen en el aula, sino básicamente podemos seguirlo usando, ¿verdad? Hay algunos casos en donde no será prudente eh, realizar este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, si se les pide calcular alguna integral, pues por supuesto, y ya usamos algunos programas de cálculo simbólico, pues lo único que estaríamos evaluando es si en realidad se sabe usar la calculadora eh, simbólica, que no tendría ningún problema. También podemos diseñar ese objetivo, pero en esos casos necesitamos decir un poco más, o diseñar de una mejor manera nuestra evaluación. Y es que si nos ponemos en automático, es muy común que uno comience a emular lo que sucede en un periodo presencial. Por ejemplo, en el periodo presencial, en nuestros exámenes, en nuestras evaluaciones, es muy común preguntar o averiguar si los estudiantes saben calcular alguno de los límites y calcular alguna integral, elegir la respuesta correcta en una serie de opciones. eh, y en general, preguntas sobre cálculos, pues no son muy convenientes realizarlas en el periodo virtual, porque el uso de la calculadora, definitivamente la calculadora normal o la calculadora simbólica, pues desvirtúa todo este tipo de reactivos, todo este tipo de preguntas. Como mencionábamos, si deseamos saber si el estudiante sabe usar la calculadora, entonces sí vale la pena seguirlos realizando, pero en este sentido no es muy conveniente emular lo que sucede en un periodo presencial, sino más bien adaptarlo. ¿A qué nos referimos? Si yo pido calcular una integral en un periodo virtual, en un examen virtual, pues, y desde luego estuve utilizando calculadoras de cálculo simbólico como el Wolfram Alpha, por ejemplo, pues estaría evaluando solamente si se sabe incorporar en el programa. Y pues como ustedes pueden ver, el programa ya nos da las diversas opciones de respuesta para el cálculo que estamos solicitando. En el caso, por ejemplo, de una calculadora de matrices, si yo solicito a un estudiante hacer la reducción Gauss-Jordan de alguna matriz como uno de estos reactivos, pues este tipo de herramientas que nosotros de alguna manera utilizamos en clase para corroborar nuestros resultados, pues pueden ser usados para dar respuesta a los ejercicios. Eso desvirtúa completamente los análisis. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en pantalla que este programa pues nos da el paso a paso de la reducción por Gauss-Jordan de una matriz, y que finalmente nos calcula la matriz que estamos solicitando. En este caso se solicita la inversa, o inclusive directamente se puede calcular de esta manera. En ese sentido, vale la pena comenzar a diseñar los ejercicios. Aquí pueden ustedes ver un examen aplicado a estudiantes de un curso propedéutico que apenas los recibimos antes de su primer semestre, y para evaluar algunas cuestiones. Por ejemplo, pues preguntas como estas, en las que se solicita el área de un trapecio, la fórmula para el área, pues básicamente estamos analizando si se conoce el resultado, pero pues en algunos casos se puede seguir usando la calculadora simbólica. En este caso no son muy buenos estos resultados. Esto fue aplicado de manera virtual. Se verificó que la gran mayoría de personas obtenían un buen resultado en los casos en donde se podía meter a la calculadora. Conviene mejor diseñar
los reactivos como los que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí estamos planteando un diseño diferente con la relación entre las expresiones siguientes, un error que muy comúnmente se comete en estudiantes de primer ingreso. Y por ejemplo estamos solicitando que se haga alguna operación, una comparación. Si se usa de manera sabia la calculadora simbólica, pues por supuesto se puede dar respuesta a esto, pero ya no es tan sencillo que la calculadora dé la respuesta por los estudiantes. En algunos otros casos, inclusive se solicita a los estudiantes que indiquen cuál de las opciones no es la correcta. Aquí, por ejemplo, estamos tratando de relacionar el conocimiento de este producto notable y pues estamos haciendo una analogía con palabras. En este caso, pues inclusive aunque se usara la calculadora simbólica, pues bueno, habría que elegir la respuesta correcta de acuerdo a una comprensión de esta regla. Y así podemos pensar en el diseño de nuestras evaluaciones, tratando de que sean un poco más representativas de lo que nosotros queremos evaluar. ¿Cómo adaptar entonces la evaluación? ¿Cómo adaptar los exámenes a los periodos virtuales? Lo que nosotros proponemos, la solución que hemos hallado a este tipo de evaluaciones, además de los proyectos que desde luego implican que el estudiante redacte bien un ejercicio, que se presente de manera adecuada. Lo que proponemos en los exámenes son, por ejemplo, preguntas orientadas a la comprensión de los conceptos. Nos referimos al análisis de diversas situaciones y que se nos diga cuál de ellas es correcta, cuál es incorrecta, por qué es incorrecto, etcétera. Otra propuesta es la revisión de algunos cálculos o bien del proceso para llegar a la respuesta correcta. Por ejemplo, si en el caso que señalábamos sobre el cálculo de una integral, pues por ejemplo proponer una integral y dar la respuesta correcta y esperar que el estudiante pues dé los pasos para llegar a la respuesta. Una especie también de jugar al profesor en cuanto al análisis de los planteamientos o de los procedimientos. Señalamos una serie de pasos para llegar a alguna respuesta y quizás preguntemos en cuál de los estadios de ese procedimiento se comete algún error, como para conocer la comprensión de los métodos que se hayan revisado durante la clase. Por ejemplo, si lo que queremos analizar es el planteamiento de la resolución de una ecuación. Supongamos que tenemos, pongámoslo como ejemplo. Vamos a poner el análisis de la solución de una ecuación lineal. Por ello es muy común encontrar ejemplos en los que se nos plantea, si nosotros sabemos bien a bien qué es lo que sucede cuando estamos resolviendo una ecuación. Por ejemplo, es muy célebre la situación en la que comenzamos con dos variables iguales. Se dice por allí que multiplicamos, por ejemplo, por b ambos lados de la ecuación. Restamos a cuadrada en ambos lados de la ecuación, hacemos la factorización correspondiente tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Podemos cancelar este término en ambos lados de la ecuación. Nos queda esta expresión y como a es igual a b, como decíamos al principio, pues podemos reemplazar la b por a. Nos queda a es igual a más a igual a 2a, y por lo tanto 1 es igual a 2. Y aquí viene el escándalo, ¿verdad? Una de las preguntas para saber si el estudiante está comprendiendo el uso de las ecuaciones es ¿dónde está el error? Presumiblemente todos los pasos que se observan aquí son pasos permitidos en el desarrollo de una ecuación, pero vaya, el punto importante es que el estudiante señale que b menos a es un 0 y aquí hay una especie de división entre 0, lo que nos desvirtúa todo. Si nosotros tenemos estudiantes que son capaces de visualizar esta situación,
pues bueno, ahí estamos analizando la comprensión de una ecuación. Otro ejemplo bien podría ser pedir a los estudiantes que analicen el despeje de una variable. Todo esto es por citar algunos ejemplos, ¿verdad? Donde diseñamos nuestros reactivos para el análisis de la comprensión de un estudiante. Aquí podemos solicitar, por ejemplo, que despejen la variable y si ustedes pueden observar, hay un error al dejar la y solita, un cambio de signo. Este error es muy común en los estudiantes cuando falta la comprensión de los despejes de las variables, y aquí también por supuesto que nos hace falta la división entre el denominador. Preguntarles cuáles son los errores en este procedimiento pues nos puede llevar a entender que les queda claro cómo se hace este algoritmo, ¿verdad? Cómo seguimos este algoritmo. Poneros creativos. Podemos utilizar los errores comunes, hablando de este mismo contexto de ecuaciones. En este caso pues no es una ecuación lineal, pero sí estamos pidiendo al estudiante que señale cuál es el error. El error está aquí en el considerar que hay una especie de transitividad del exponente hacia los dos términos, un error muy común, y la falta de los dos signos positivo y negativo en el cálculo de la raíz. Por ejemplo, de nueva cuenta en el contexto de las integrales, preguntar, por decir algo, por qué la integral de la izquierda sí la podemos calcular por el método de sustitución entendido como estas dos fórmulas, y por qué la de la derecha no puede realizarse. Digamos, hace falta la derivada de la expresión que reemplaza a u, por ejemplo, pero este también es un error muy común cuando se está estudiando el método de sustitución. Entonces, si inclusive ponemos esta pregunta en un formulario, pues la respuesta puede ser dada en palabras, un párrafo que explique, que justifique por qué, por qué la de la izquierda sí y la de la derecha no. Ahí estaríamos evaluando la comprensión de estos métodos por parte del estudiante. Y estas son solamente unas propuestas. Desde luego, la manera de adaptar los reactivos, las maneras de preguntar los conceptos, las técnicas a nuestros estudiantes dependerá mucho de nuestra creatividad y de la naturaleza, desde luego, de cada una de las asignaturas de matemáticas en los cursos de ingeniería que estemos impartiendo. Por supuesto, es un tema muy amplio la evaluación, del que habrá que decir muchas cosas, pero sirvan las consideraciones que hemos hecho en este pequeño video para poner el asunto sobre la mesa, y desde luego esperaremos sus comentarios, sugerencias en el espacio correspondiente. Muchas gracias.